Vamos para allá entonces. Hoy día tenemos un tema más sobre una de las preguntas más frecuentes de los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y el problema es que para muchos creyentes eh, que piensan que no encuentran cuál es la voluntad de Dios, es porque en realidad en el fondo quisieran que la voluntad de Dios se asemeje mucho a su voluntad. Y como no pasa eso, entonces prefieren decir, no, no, no entiendo, Dios no me habla, Dios no me guía, Dios no me da dirección, porque cuando Dios les dice no es a la derecha, sino a la izquierda, o al revés, no es a la izquierda, sino a la derecha, ellos no quieren. Cuando Dios les muestra de una y de otra manera que el camino que han escogido no es el correcto, ellos no quieren. Y entonces muchos creyentes se entrampan en esa pregunta. Yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Que Dios no hace lo que yo quiero. Eso está en el fondo. No lo reconocemos, no lo decimos, pero eso está en el fondo del corazón de los hombres. Y ese es el problema de la humanidad. Pero la palabra de Dios está llena de su voluntad, porque allí está escrito todo lo que Dios quiere que cada uno de nosotros haga allí donde nos toca estar. La diferencia es esa, que cada uno de nosotros tiene una vida diferente que enfrentar y que vivir, y circunstancias diferentes que enfrentar y que vivir, y su voluntad tiene que ver con eso, con estar a la altura de esas circunstancias y de esas situaciones que nos toca vivir cada uno. Y leyendo su palabra, tenemos el mapa, tenemos el GPS, tenemos el manual, tenemos todo para hacer exactamente lo que debemos hacer. No nos gusta, es otra cosa. No nos parece, es otra cosa. Nos gustaría que fuera diferente, esa es otra cosa. Pero el asunto es que justamente para eso es importante que todo creyente, que todo cristiano haga de su lectura bíblica una costumbre, no una religiosidad, no una costumbre, algo así como hacemos con nuestro alimento físico. Ninguno de nosotros, ya siendo adultos, toma desayuno porque alguien se va a enojar, porque el dueño de la fábrica del desayuno que estás tomando te va a señalar y te va a decir qué malo que eres. Tomamos desayuno porque nuestro cuerpo lo necesita. Y nuestro espíritu necesita la palabra. Y nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma necesitan la palabra. Porque Dios para eso la envió. Para que sea alimento espiritual, para que nos dé dirección, para que sea luz a nuestros ojos, a nuestros caminos. Y por eso es que se debe leer la palabra de Dios. Tal cual, así como debemos alimentarnos todos los días físicamente, exactamente igual debemos alimentarnos todos los días. Esa es la verdad. Y si no nos parece y si no nos gusta, o si no lo entendemos así, entonces vivimos alejados de la voluntad de Dios y no porque Dios quiere, sino porque nosotros no le queremos escuchar. Porque nosotros preferimos hacer lo que el mundo nos dice que hagamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y normalmente es diferente. Y por eso es que todos los penúltimos domingos de cada mes hablamos de este punto, su voluntad. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. No solamente tiene un plan que tiene que ver con Él, ¿no? Es un plan que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con las personas a nuestro alrededor. Tiene que ver con el lugar donde estamos, el lugar en el que trabajamos, las cosas que hacemos, las habilidades que tenemos, lo que estudiamos y no estudiamos, lo que nos gusta y no nos gusta. Con todo eso Dios tiene que ver. Y Dios ha creado, nos ha creado a nosotros y nos ha puesto aquí, ahora, en este tiempo, justamente para que podamos
sacar ese potencial que Dios ha puesto en nosotros y podamos ser las personas que este mundo necesita que seamos. No todos vamos a ser presidentes, sería el colmo y sería terrible, pero cada uno, allí donde le toque estar, tiene que ser lo que Dios quiere que sea. Y tiene que hacer lo que Dios ha preparado para que hagamos. No lo que a mí me parece. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es que justamente lo que quiere hacer sea lo que Dios quiere también. Pero eso es muy difícil, porque el mundo siempre trata de confundirnos y de llevarnos por desvíos, por otros caminos, y entonces terminamos haciendo muchas veces, en la mayoría de los casos, exactamente lo que Dios no quiere que hagamos. Por más que parezca bueno, por más que sea bueno por último. Hay cosas buenas que Dios quiere que hagamos y hay cosas buenas que Dios tampoco quiere que hagamos porque le corresponden a otras personas y no a nosotros. Entonces es ahí donde necesitamos tener clara su voluntad. Somos hechura suya, Él nos ha puesto aquí para hacer cosas buenas, para buenas obras, obras que Él ya preparó de antemano, Él ya lo planificó, lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él para que Él nos diga dónde tenemos que estar y qué tenemos que estar haciendo y cómo lo tenemos que estar haciendo. De eso se trata la vida. Y recuerden que para esta serie de temas estamos siguiendo el orden cronológico de la Biblia y estamos estudiando para este tema la historia de los dos hijos de Isaac, el hijo de Abraham, es decir, de los dos nietos de Abraham, que fueron Jacob y Esaú. Hemos estado el mes pasado hablando de Jacob y su suegro, donde vivió circunstancias complicadas y difíciles, porque él de alguna manera había sembrado, pero a pesar de que enfrentó situaciones que a ojos de otras personas podrían haber parecido injustas, pero él había sido injusto primero, con su hermano Esaú, las cosas no se quedan allí. Y por eso es que el título de hoy tiene que ver con esto, resuelve tus pendientes. Porque cuando tenemos algo pendiente de resolución en nuestra vida, nos estancamos. Y hay personas que tenemos o que tienen un montón de pendientes por resolver. Y quizás esa es la razón por la que quieren emprender, quieren hacer cosas nuevas, quieren desarrollarse, crecer, madurar, qué sé yo, entender y no pueden y no pueden y no pueden porque aún hay pendientes por resolver. Es tan sencillo de entender porque la vida es así. Es tan sencillo de entender como que si no terminas la primaria, no puedes comenzar la secundaria. Así de sencillo. Sí, es que la ley es que, pero es que es así. O sea, se tiene que terminar una cosa para comenzar la siguiente. Y en la vida todo funciona de esa manera. Recuerden que Dios se mueve en base a la ley de la siembra y la cosecha. Tú no puedes cosechar naranjas si primero no hay un naranjo. Y no puede haber un naranjo si primero no se ha sembrado ese naranjo y se ha cuidado hasta que crezca. Y cada paso es necesario para seguir el siguiente. Es así. Las cosas no caen del aire. Las naranjas no llegan de las nubes. Para que haya naranjas, tiene que haber naranjo. Y para que haya naranjo, alguien lo tiene que haber cuidado hasta que crezca. Años. Lo que significa que muchos años atrás alguien debió haber sembrado el naranjo. Así, con cualquier producto vegetal o con cualquier producto animal. Tienen que cumplirse las cosas a su tiempo y a su momento, una detrás de la otra, porque si no, se estanca todo, no funciona. Yo puedo sembrar un frutal, cualquiera sea, de repente a usted no le gusta la naranja. Imagínense la fruta que a usted le gusta. Yo puedo sembrar esa fruta, pero si después de sembrarla
no la riego, no la cuido, nunca cosecharé nada. Yo no puedo agarrar y sembrar una fruta, no sé, que para dar su primer fruto demora 5 años, la siembro y después de 5 años, ay, ¿verdad? ¿Dónde está mi fruta? No hay nada, no hay nada. Destruiste. ¿Y por qué? Porque lo que estaba pendiente, que era cuidar la planta, no lo hiciste. No lo hiciste a tiempo. Entonces se estancó. Probablemente se secó, probablemente alguien lo pisó, probablemente nunca creció porque no fue regado. La vida es así. Hay cosas que hay que ir resolviéndolas paso a paso. Hay que darles importancia, no hay que dejarlos atrás. Uno de los principales cuentos que el ser humano se cree es que el tiempo y la distancia lo resuelven todo. Mentira. Ni el tiempo ni la distancia. Las cosas se resuelven porque se resuelven. Sí. Entonces, no se crea ese cuento. Seguramente lo he escuchado en las películas, en las series, en las telenovelas. No, no, así no es. Nada que uno deja pendiente se resuelve solo, no. Para que algo se resuelva, uno tiene que resolverlo. Tiene que actuar. Tienen que darse los pasos necesarios para que se resuelva. Ni el tiempo, ni la distancia, ni el olvido, ¿eh? Porque hay gente que piensa, no, ya yo ya me olvidé de eso, ya no hay... No, no, si no se ha resuelto, aunque usted intente olvidarse, esa situación se le va a venir a la mente cada vez que usted no quiera, para decirle, oye, hay un pendiente por resolver. Y de eso se trata el tema de hoy, y justamente en el caso de Jacob, si nos damos cuenta, él salió huyendo de su hermano Esaú se quedó en casa amenazándole de muerte, diciendo que el día que mueran sus papás, él se iba a encargar de Jacob y lo iba a matar. Y Jacob salió huyendo con la bendición de sus padres, sí, pero se quedó atrás un pendiente. Y ese pendiente era justamente su hermano. El enojo, el resentimiento que Saúl tenía contra Jacob. Un pendiente. Y entonces, tarde o temprano, y lo mejor en todos los casos es que sea temprano, porque cuando es tarde es más difícil, es más complicado, requiere más recursos, requiere más esfuerzo, y es que es así, es ley de la vida. Todo problema que uno deja pendiente, el rato que regresa ya no es un problema, es un problemón. Alguien dijo alguna vez que esos pendientes son como una bolita de nieve. Nosotros, muchos no hemos visto nunca la nieve y no tenemos idea de cómo funciona. Pero cuando una bolita de nieve se deja en la punta de un nevado y se lo deja caer, se lo deja rodar, cuando llega al fondo es una pelotaza de nieve porque va haciéndose más grande, más grande, más grande mientras va pasando el tiempo, mientras va bajando. Así exactamente igual suceden con los pendientes que queremos olvidar y que dejamos allí, que decimos el tiempo y la distancia y el olvido lo resolverán. No, no es así. Qué bueno fuera. Y el rato que uno dice, ¿dónde está la bolita que dejé? Ya no es una bolita, es una bolaza que quiere venir en tu encima y aplastarte. Y eso es exactamente lo que le pasó a Jacob. Y aquí está su historia. No me voy a detener a todos los versículos porque son 2 capítulos y entonces nos pasaríamos mediodía. Así es que pónganle atención a la idea, imagínenselo allí como si fuera una película y entendamos qué es lo que pasó. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Recuerden que Jacob estaba alejándose de su suegro con sus 2 esposas, las 2 hijas del suegro, que el papillo le dio la que no era primero y bueno, cosas de la vida que tú no sabes, yo tampoco. Pero así le pasó a Jacob. Y entonces salió de allí con todas sus cosas, con toda su gente, con todo su ganado, con toda su familia, rumbo a no rumbo a voy a hacer mi vida como a mí me parezca. No, Dios le dijo, no, primero vas a resolver tu pendiente. No le dijo así, le dijo, anda, busca a tu hermano, yo te voy a bendecir.
porque Dios sabe dónde que dejamos los pendientes. De repente yo ya me olvidé, de comillas. De repente yo ya no quiero, no, pero Dios sabe. Y Dios te va a decir, no, por aquí es. Resuelve esto primero. No, pero ¿qué? Resuelve esto primero. Y Dios sabe por qué lo hace. A veces nosotros no lo podemos entender. A veces nosotros podemos decir, pero Señor, quita por Dios sabe. Y lo mejor que podemos hacer es su voluntad. De eso se trata. Ese es el tema, su voluntad. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Comenzó a caminar Jacob hacia su hermano. Y comenzaron a suceder cosas. Jacob se encontró con ángeles. Eso significaba que Dios estaba metido en el proceso. Dios estaba allí tratando de hacer algo, tratando de resolver un asunto pendiente en la vida de Jacob. Jacob todavía no lo entendía del todo, pero Dios comienza a llevarlo paso a paso a darse cuenta de qué era lo que había en su corazón, aunque Jacob no se daba cuenta. Pero aquí comienza a darse cuenta. Lo primero que hace Jacob es mandar mensajeros delante de a su hermano Esaú. ¿Por qué será? ¿Qué será, no? Para ver cómo estaba la situación de su hermano. Él sabía que su hermano se había quedado odiándolo, deseoso de matar. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Miren cómo dice aquí Jacob, no dice a mi hermano Esaú, sino a mi señor Esaú. Él se da cuenta que necesita humillarse delante. El que había hecho mal era él. El que había maltratado a su hermano era él. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Lo primerito que hace Jacob es aclararle a su hermano, mira, estoy viniendo por aquí, más cerca de ti, pero no vengo a que me ayudes, me des de comer, me alimentes, no, no te preocupes, yo tengo todo, no hay problema, yo tranquilo. Quiero saber tú cómo estás, porque eso me preocupa. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Cuando Jacob escuchó esto, se quedó helado. Dijo, mi hermano, que amenazó con matarme, viene con 400. ¿Qué va a hacer conmigo? Ya fui. Y entonces ahí, y en situaciones así, es cuando, ojo, porque esto tiene que ver con el tema. Así es como Dios a veces te pone entre tú y tus pendientes. Y hace brotar esos sentimientos que han estado guardados ahí. Puede ser enojo, vergüenza, ira, envidia, pueden ser frustración o puede ser miedo. Uy, ahora. Una vez has sentido eso así de la nada, uy, ahí está el fulanito y pues. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Ojo, Jacob tenía un pueblo con él. No sabemos si eran 400. 400 de Saúl le asustaron. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. ¿Por qué? Porque dijo Jacob, si ya al primer campamento veo que mi hermano se pone liso, yo salgo corriendo, ¿no? Y ese es el problema de los pendientes, que tarde o temprano salen a nuestro encuentro y nos causan esas sensaciones que no nos gustan, porque sentir miedo, sentir angustia, sentir vergüenza,
justa. Y dijo Jacob, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Claro, yo voy a estar en el segundo, por si las moscas. Esas son típicas señales de que hay algún pendiente. Esas situaciones que incomodan, esas situaciones que preferimos evitar. Si usted anda por la vida y hay algo que prefiere evitar, es porque hay un pendiente. Porque hay un pendiente. Hay cosas que pasan, buenas y malas, a su alrededor, y usted no las evita porque no tienen que ver con usted. Y sencillamente usted pasa. Pero cuando hay algo que usted preferiría evitar, porque allí hay un pendiente. A veces es una conversación. Seguramente le ha pasado muchas veces cuando está conversando con la familia y surge un tema. El tema puede ser enfermedades, el tema puede ser este, política, el tema puede ser religión, el tema puede ser fútbol, es decir, los temas más picantes. Y alguien dice, mejor cambiemos de tema. ¿Qué? ¿Para evitar qué? Para evitar conflicto, para evitar discusiones, para evitar... Eso significa que hay cosas sin resolver. A veces en más de uno del grupo que está hablando. Unos aún no resuelven su mal carácter, otros eh, se pelean con mucha facilidad, otros quieren imponer su posición, qué sé yo. O sea, hay un montón de pendientes y entonces por eso es que hay por ahí un dicho que estoy de acuerdo, que dice, mejor en la mesa no hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión, para evitar conflictos. Yo digo malo, porque lo que hoy evitas, mañana lo vas a tener, porque los pendientes te van a perseguir. Si alguien tiene que resolver problemas de carácter, pues que lo... Si alguien tiene que resolver problemas de resentimiento, pues que lo resuelva. Si alguien tiene miedo, pues que lo resuelva. Que de eso se trata y eso tiene que ver con crecer y eso tiene que ver con resolver las cosas de la vida y no vivir pendientes. Ay, sí, que las enfermedades. Ah, no hablemos mejor de hospitales. Pendiente. Ay, la muerte. Ay, no traigamos ese tema. Pendiente. Cada vez que queremos evitar algo, un encuentro de repente con alguien, ay, con quien sea menos con fulanito, pendiente. Ese fulanito. Un pendiente por resolver. Ay, es que esa persona me es incómoda. ¿Por qué será? ¿Que hay un pendiente? El pendiente puede ser causado por mí contra esa persona o de esa persona contra mí. Igual hay un pendiente por resolver. Quizás hay un perdón por dar, quizás hay una disculpa por hacer, o pedir perdón, o perdonar. Hay un pendiente y por eso esa persona me es incómoda. A veces también hay preguntas incómodas. No va por la calle y, fulanito, ¿y esto? Uf, eso es justo estar en esta situación. Por eso es que no me gusta este tipo de compromisos. Por eso es que no me gusta conversar en la esquina de la calle, porque me hacen la pregunta. Pregunta sobre yo y otra persona, sobre tú y no sé quién, sobre lo que pasó o no pasó, sobre lo que fue o no fue, sobre tu situación que no te gusta. Hay pendientes por resolver. Y por eso tratamos confrontación, dar personas, dar preguntas incómodas, de evitar pensamientos que prefiero no meterme ahí porque mejor no, mejor me pienso en otra cosa. Todo lo que queremos evitar es señal
de que hay un pendiente por resolver y Dios no va a dejar que sigas viviendo sin resolverlo, porque así es Dios. Ay, pero yo no quiero, pero Dios sí lo resuelve, porque Dios sabe que te conviene. ¿Para qué? Para que no estés viviendo así, evitando, escondiéndote, escapando, huyendo, aparentando, fingiendo, viendo la manera de salirte de la pregunta incómoda, cambiando de tema siempre. Dios quiere que no estés así. Dios quiere que seas capaz de enfrentar lo que te toque sin ningún problema y de encontrarte con quien sea sin ningún problema y de contestar todas las preguntas sin ningún problema. Dios quiere que seas libre. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Comienza asustado Jacob a buscar a Dios, que es lo correcto, es lo que uno tiene que hacer. Cada vez que surgen esas sensaciones de que hay algún pendiente, esas cosas que queremos evitar, en lugar de huir, debemos correr a Dios. Dios mío, ayúdame a resolver este pendiente lo más antes posible, porque mientras más me demore, más difícil. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos. Momento de su hermano, momento de los ángeles. Yo retroceder no puedo porque Dios me está empujando hacia mi hermano y mi hermano viene hacia mí. Estoy entre la espada y la pared. ¿Sí? Así nos pone Dios, porque Dios quiere que resolvamos nuestro por malo, porque quiere destruirnos ni incomodarnos, no, al contrario, es lo que quiere. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, honesto y sincero y real. Mi hermano me había amenazado de muerte, líbrame. ¿Quién más podía correr Jacob? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Si me hiera a mí, me hiera más de mis hijos y a mis hijos, y haya destrucción, líbrame, Señor. Ayúdame. Y es que eso pasa cuando hay un pendiente y ese pendiente viene a nuestro encuentro, da esa sensación de destrucción. Y ahora, y ahora resolverlo, porque no hay otra. O lo resuelves o lo resuelves, porque Dios está detrás tuyo empujándote y el pendiente está delante que lo resuelva. No hay opciones. Y llega ese día, ¿eh? Por más que tratemos de huir, llega ese día. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar la multitud. Dios le había prometido bendecirlo, así es que él tenía que confiar en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en Dios. Él sabe lo que va a hacer. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Aquí Jacob comienza a hacer algo que a veces toca hacer y que la Biblia lo llama restitución. Es decir, yo le quité a mi hermano su primogénito por un plato de lentejas y le quité su bendición mintiéndole y engañándole a mi padre lo justo y ahora tengo que restituir. ¿Le puedo restituir su primogenitura? ¿Cómo? ¿Le puedo restituir la bendición? Pero Jacob se da cuenta que había dejado un pendiente y que necesitaba resolver. Que parte de esa resolución era restituir lo que él quitó, de alguna manera. Entonces, ¿qué hace? 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí,
y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando le halláis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, apaciguaré su ira con el presente que va, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Job sabe el que se había equivocado y que tenía un pendiente con su hermano y que tenía que restituir y comienza a hacer eso. Pasó pues el presente delante de él y él durmió. 3 días de lucha, 2 noches de lucha. Y después de esta noche comienza Jacob a luchar con Dios, pidiéndole a Dios bendición y pidiéndole a Dios seguridad y pidiéndole a Dios ayuda para lo que él necesitaba enfrentar, porque no sabía cómo estaba el corazón de su hermano. Se había quedado amenazándole de muerte. Cosa no era cosa. Él reconoce que había sido injusto y él hace restitución. Tener pendientes sin resolver es como atarse una cuerda con el otro extremo en una estaca y tratar de avanzar. No se puede. Llega un momento en que la vida te dice, hasta que no resuelvas esa estaca, entonces la cosa se... Y ahí o lo resuelves o lo resuelves. Y es voluntad de Dios eso, sí. Él quiere nuestra... Hasta que esa cuerda no sea soltada de esa estaca que quedó atrás, no das un paso, porque ya no puedes. Y hasta ahí llegó. Es lo que le pasa, por ejemplo, a un universitario que tiene por ahí un curso que, el que no puede. Llega un momento en que o lo resuelves, no hay forma. Pues que si alguien lo desaparece al curso y así me libro, no, por ahí no es. O lo resuelves tú, avanzas. Y ahí te están. Como pasa también en las carreras universitarias con los cursos selectivos, ¿no? Los cursos que son obligatorios. Dejas un obligatorio y ya llega un momento en que porque no dejaste, porque no pasaste ese, ya no puedes avanzar. Tienes que. Es eso, así son pendientes nuestras vidas. ¿Qué pasó después? Génesis 32 del 22 al 29. Aquí Jacob está con toda la angustia encima y busca a Dios. Y busca a Dios con todas sus fuerzas. Y eso es lo que a veces nos toca hacer a nosotros. Y para resolver pendientes muchas veces significan días y noches de lucha. Lamentablemente es así. Y por nuestro bien, lo que podemos hacer es enfrentar. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, un ángel. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del anclaje de su muslo, del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Muchas veces, cuando las personas están luchando
problemas, con situaciones, viene el estrés, viene la tensión muscular, vienen a veces hasta se pueden lesionar los músculos cuando hay demasiado estrés. Y eso es lo que le pasó a... Y dijo, déjame porque raya el alba, así le dice el ángel. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob, traducido al español común y corriente, sería más o menos pillo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, el que lucha contigo. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La bendición de Dios aquí es interesantísima porque dice, te has esforzado valientemente y tienes esta bendición. Desde hoy en adelante ya no eres la misma persona. Has resuelto tus pendientes y por tanto tienes el mundo delante. Todavía Jacob no sabía que esa era una realidad, pero Dios le está diciendo eso. Está diciendo, te has esforzado, has resuelto lo que tenías pendiente, ahora recién eres libre y ahora recién puedes caminar por donde yo te diré que camines. Recién. Al punto que le cambie el nombre. Dios hace eso mucho, ¿no? Cuando el Señor Jesús se encuentra con, ¿cómo se llamaba Pedro? Porque le cambia el nombre. Simón. Cuando Dios se encuentra con Simón, pasa un tiempo con Simón y en un momento le dice, ya no te llamarás Simón, sino Pedro. Cuando se encuentra con Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso cae del caballo y se da cuenta que estaba peleando contra Dios y estaba persiguiendo a Jesús. Él pensaba que hacía bien porque hacía lo que su religión le decía que hiciera y pensaba que era correcto porque su religión le decía que era correcto y él estaba enojado con quienes no debería estar enojado y haciendo mal contra los que no debería estar haciendo mal porque su religión le pedía que lo haga y él pensaba que Dios estaba contento con eso, se encuentra con Dios, se da cuenta que estaba equivocado y Dios le cambia el nombre. Ya no eres Saulo de Tarso, ahora eres. Y aquí con Jacob pasa lo mismo. Hasta aquí has sido el pillo. Has peleado con tu suegro, has peleado primero con tu hermano, engañaste a tu padre, has peleado con tu suegro te ha engañado más de una vez, estás huyendo prácticamente de tu suegro. Bueno, no, quedaron en buena forma, pero hay un pendiente con. Y como lo has resuelto, ya has restituido, ya no eres Jacob, es Israel. Te cambió el nombre. Y es que eso pasa cuando dejamos los pendientes. Cada vez que nosotros logramos resolver un pendiente, se ha resuelto a tiempo o que no se ha resuelto a bien, no se ha resuelto de la buena manera, de buena manera, algo pasa en nosotros. Comenzamos a ser verdaderamente nuevas personas, una vida completamente distinta porque ya no necesitas esconderte, porque ya no necesitas aparentar, ya no necesitas fingir, ya no necesitas ser quien tú no eres. Comienzas a ser quien verdaderamente, un pillo a un luchador. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No voy a detener mucho en esto, pero cada vez que alguien le pregunta a Dios su nombre, la respuesta de Dios es, yo soy el que soy, punto. Y no da nombre. Porque no se trata de eso. Los que tenemos que cambiar de nombre somos nosotros. Él sigue siendo. Buscar la bendición de Dios es buscar un cambio profundo. Resolver los pendientes es eso, es cambiar profundamente. Por eso es que Dios les cambia el nombre. Muchas veces sí es una lucha, así como luchó esa noche Jacob.
A veces son varias noches, varios días, varios meses, a veces años para resolver un pendiente. Pero cuando uno se esfuerza, es valiente, buscando a Dios y hace la voluntad de Dios y lo resuelve, resuelve el pendiente de verdad, de adentro, no de apariencia externa, sino de adentro, entonces hay un cambio. Y esa persona ya no es la misma. Por eso Dios les cambia, porque ya no es la misma. Y todos se dan cuenta que ya no es la misma. Algo pasó, algo cambió, se resolvió lo que estaba. Todo cambio comienza con Dios y termina con la resolución de los pendientes. Cuando se resuelven los pendientes con la ayuda de Dios, ha sucedido un cambio. Y un cambio radical, un cambio profundo, como debe ser. Miren lo que pasó aquí. Génesis 33, del 1 al 11. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. 7 veces. Se humilló, pero se humilló, se humilló. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado. No sabemos cómo Esaú resolvió sus pendientes, porque Esaú también tenía pendientes con Jacob. Había amenazado con matarlo. Pero cuando llega ahí, Esaú corre, lo abraza, llora con su hermano, lo recibe bien. La Biblia no nos cuenta cómo Esaú resolvió sus pendientes, pero es claro que Esaú había resuelto. Ya no era la misma persona que dejó. Ya no era la misma persona capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas. Ya no era la misma persona que se había quedado con odio, con amargura y con deseo de venganza. No nos cuenta la palabra de Dios que hizo Esaú, pero resolvió sus pendientes y seguramente Dios estuvo allí detrás haciendo su. Luego vinieron las siervas, ellas y sus hijos y sus niños, y se inclinaron y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Es decir, Jacob, Israel, le presentó a su hermano Esaú a toda su. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos, en resolver el pendiente y restituir. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego y he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Dan cuenta de lo que pasó allí? Hubo un cambio radical en los dos, porque cuando se resuelven los pendientes, hay cambio. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú, restitución. Problema resuelto. Cuando el cambio da sus frutos y el pendiente se resuelve, cosas se ponen en su lugar. El rompecabezas se arma, se resuelve el problema. Y es que cuando se resuelven los pendientes, llega la verdadera libertad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
libres. Mucha gente piensa que es solamente conocer la verdad de Dios. No, es conocer la verdad de nosotros también. ¿Qué anda fallando en nuestras vidas? Y resolverlo. Porque eso trae libertad. Conocer la verdad de Dios también, por supuesto. Pero lo que muchos cristianos evitan es conocer su propia verdad delante de Dios y resolver lo que está pendiente, para que venga el cambio. Porque si no resolvemos los pendientes, el viejo hombre sigue resucitando y sigue haciendo lo que quiere. Y seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Hay que resolver los pendientes. A veces somos conscientes y a veces no, pero Dios sí. Y Dios nos puede decir exactamente qué hacer. Génesis 33 del 16 al 17, con esto acabo. Porque aquí pasó algo interesantísimo. Contrario a lo que Esaú pensó, Jacob no fue con Esaú. Y ya no había el pendiente, ya estaba resuelto. Entonces miren lo que pasa. Así volvió Esaú aquel día por su camino, a Seir. Esaú volvió a su casa. Jacob. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas. Cuando se suelta la cuerda, cuando se saca la estaca que se quedó atrás con el pendiente, se abre la vida. Y Jacob recién comienza a vivir su vida con su familia. Ya no tenía pendientes con su suegro, lo resolvió antes. Ya no tenía pendientes con su hermano, que dejó maltratado antes. Y ahora ya podía esforzarse, crecer y a dedicarse a su propia vida. Ya no había miedos, ya no había temores, ya no había eh, cosas que evitar. Sencillamente podía dedicarse a edificar su vida. Y ahí edificó su casa, en otro lugar. Cerca de su hermano, sí, pero no fue carga para su hermano. Esa es la demostración de lo que sucede cuando uno resuelve sus pendientes. Se quita la estaca y yo no puede avanzar y seguir creciendo y avanzando. El Señor Jesús habló de esto y lo dejó claro en este versículo. Lo vamos a leer. Mateo 5 del 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí el Señor Jesús está diciendo algo muy poderoso y muy profundo, porque está diciendo tus pendientes no solamente te están arruinando la vida a ti, porque no eres libre, sino que estorban tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas libre y tus pendientes no te dejan ser libre. Dios tiene un plan para ti, pero tus pendientes no te dejan vivir en ese plan. Tienes primero que resolver tus pendientes y luego Dios te dice, muy bien, ahora sí, ahora sí presenta tu ofrenda, ahora sí puedo decir a dónde quiero que vaya. Pero mientras estamos atados a esas sogas con esas estacas clavadas en el pasado, no podemos avanzar. Y lo único que hace Dios es regresarnos a la estaca, regresarnos a la estaca, regresarnos a la estaca, hasta el día en que digamos, regreso a la estaca, pero resolver, Señor, con tu ayuda. Se resuelve y asunto resuelto. Valga la redundancia.
Vivir en libertad es vivir responsablemente sin ningún pendiente. Eso es libertad. Poder tomar tus decisiones sin que nadie te amenace, sin que nadie te presione. Y es poderte hacer responsable de tus decisiones, construir tu vida, construir tu futuro, construir lo que Dios tiene para ti, hacer la voluntad de Dios sin que nadie te juzgue, sin que nadie te critique, sin que nadie te señale. Todo eso es posible porque has resuelto tus pendientes. Mientras tanto, sigues huyendo de la pregunta incómoda, de la persona incómoda, de la conversación incómoda. Los pendientes en nuestras vidas limitan y estancan nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Esa es la verdad. Por eso el Señor quiere hacernos libres de todos esos pendientes que quedaron sin resolver adecuadamente. Que a veces los hemos tratado de resolver ahí más o menos, ¿no? Resuelve bien, sigue siendo un pendiente. De eso se trata. Muy bien, vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado, Señor. Sabemos que enfrentar nuestros pendientes no siempre es fácil, pero necesitamos de ti, Señor. Pero te tenemos a ti y tú nos ofreces ayuda. No permitas que sigamos huyendo de esas cosas que no queremos enfrentar. Haznos valientes y esforzados. Ayúdanos, Señor. Permanece con nosotros cuando tengamos que estar dando paso y otro paso y otro paso para resolver eso que está pendiente. Sé tú nuestra fortaleza, sé tú acompañándonos, ayudándonos, consolándonos, animándonos, fortaleciéndonos. Pero permite que podamos resolver esos pendientes, Señor, para poder estar en tus caminos como tú quieres, para que no tengamos que huir de nada ni de nadie, para no tengamos que seguir viviendo evitando eso que incomoda. Tú quieres que seamos libres, Señor, que podamos hacernos responsables de nuestra vida y avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso nos muestras aquellas cosas en las que hay algo por resolverse. Nos quieres ayudar a hacerlo, Señor. Gracias porque así eres tú. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Dios. Te honramos y te bendecimos, Señor. Y quedamos en tus manos. Padre, yo pido bendición por cada hogar representado en esta reunión, por cada familia, por cada uno de los integrantes de nuestras familias, cada uno probablemente con sus propios pendientes, con sus cosas sin resolver, con esos perdones que no se otorgaron, con esos enojos que no se resolvieron, esas envidias que se dejaron envenenar, con esas frustraciones que han herido, han lastimado, que quitan las fuerzas y el aliento, con esos miedos que asustan, que empujan a huir y a evitar. Ayuda a cada uno, Señor. Ayúdanos a cada uno y a cada uno de los integrantes de nuestras familias a resolver sus pendientes contigo, con tu ayuda, con tu dirección, para que así podamos ser verdaderamente libres. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias porque siempre nos das la oportunidad de darnos a ti y de permitir que hagas tú tu obra sobre nosotros y nos transformes, Señor. Precioso eres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuídense. Dios les bendiga.